Buenas noches. Estamos retomando. Estamos retomando el en vivo de jueves de Ángeles y Psicotarot. Hoy con la tentación y la atracción. Vamos a ver si lo logramos. Y si no, pues lo dejaremos para dentro de 8 días. Hola, hola, Adi, ¿cómo estás? Casi no logro volver a entrar. Bueno, vamos a ver si se conectan las personas que estaban ahorita y arrancamos con el tema. Corazón, Adi, ve contándome qué ideas tienes tú acerca de la tentación y la atracción. ¿Qué es eso para ti? Porque eso tiene que ver con el diablo, por ejemplo. De esto hablamos en dos en vivo, los dos en vivos pasados. Hablamos hartísimo del tema. Entonces, bueno, por ahora, hoy vamos a hablar de tentación y atracción. Vamos a ver cómo nos va. Hola, Lupe. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta Milena, que andaba por ahí. ¿Cómo van ustedes con las comunicaciones, con el internet, con las redes sociales? Buenas. Hola, Alejo. Mónica, ¿cómo estás? Qué rico que estés otra vez por acá. Bueno, ya habíamos iniciado el tema de la meditación, ya la terminamos y ahorita ya estamos con el tema. Vamos a arrancar con tentación y atracción. Bien, para ustedes, ¿qué es tentación y qué es atracción? Porque hace 8 días vimos por encima y hablamos por encima qué era la tentación. Y dejamos de lado el tema de la atracción, ¿vale? Entonces Adi dice, la tentación es ese preludio para una atracción, ya que de una se sigue a la otra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para ti, ¿qué ha representado la tentación? ¿O cómo nos han programado hacia la tentación? ¿Qué es la tentación? ¿Sí? Como programación. ¿Qué pasa? Sobre todo, fíjense en esto. ¿Qué siento yo cuando... ¿qué pasa por mi mente sobre todo? ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa por mi mente cuando se presentan tentaciones, lo que yo llamaría tentaciones en mi vida? O lo que yo catalogo como una tentación. ¿Qué es eso que yo en mi vida catalogo como una tentación? ¿Y por qué es tentación? Bien. Hola, Vivi. Bien. Vivi dice, Mónica dice re bien. Vivi dice algo prohibido, algo que no debemos hacer. Muy bien, Vivi. Muy bien. Esa tentación, que además está representada por el diablo, como lo veíamos hace 8 días, en esta figura, que es un chivo expiatorio, porque en últimas somos nosotros densificándonos, encarnándonos en nuestra personalidad, somos nosotros quienes somos los diablos. Pero entonces, por razones de las que no vamos a hablar ahorita, ¿sí? Porque son, bien, se buscó un chivo expiatorio. Entonces empezamos a hablar de Lucifer, del diablo, de Satanás. ¿Para qué? Para poder culpar algo externo de lo que pasa en nuestras vidas. Y ahí es donde entra la tentación. Entonces el diablo, que si lo vemos acá, es un diablo con pinta de ángel, o un ángel con pinta de diablo, nos muestra, como ya hemos hablado en los 2 últimos en vivo que hablamos de eso, las invito a que los puedan ver porque el tema estuvo buenísimo, buenísimo. Entonces sería bien, bien chévere que los pudieran ver, porque hablamos a profundidad de las cartas del diablo. Hoy entra un nuevo arcano dentro del en vivo, dentro del tema que estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos, que inclusive en esta oración que nosotros decimos tanto y que nos enseñaron, que es toda una programación, dice, no nos dejes caer en la tentación. Para ustedes, ¿qué es la tentación? Cuéntenme. ¿Qué es para ustedes una tentación hoy en sus vidas? ¿Qué sería una tentación? ¿Qué es una tentación? Entonces vamos a seguir con el resumen mientras recibo comentarios al respecto.
Entonces, bien, dentro de esto que es la figura del diablo o el arcano del diablo, que lo que realmente está haciendo el arcano del diablo es una invitación a que nos dejemos tentar. ¿Mm? Nos está haciendo una invitación para que al dejarnos tentar, entremos a nuestra sombra, a nuestra oscuridad. Por eso la carta tiene tanto color negro, eso representa la sombra. Y nos hace esa invitación porque al entrarle a la sombra, y ya estamos hablando de un tema terapéutico, yo soy terapeuta especialista en desarrollo de conciencia, y el desarrollo de conciencia pasa por la integración de la luz y la sombra. Si no, no hay desarrollo de conciencia. Entonces es la sombra, la oscuridad, el ego, la personalidad, el programa de aprendizaje, la máscara, el yo inferior. Es esa parte la que nos trae una información maravillosa para que podamos manifestar la luz que somos. Pero ¿qué pasa? Dentro de la programación que traemos, de que nacimos en pecado, por tanto somos pecadores, de que el sexo es pecado, la sexualidad es pecado, y resulta que la vida es sexual, la vida es sexualidad. Entonces resulta que somos pecadores. Eso quiere decir que estamos mal. Y desde esas concepciones, y lo estoy diciendo muy por encima, desde esas concepciones y desde esas programaciones, pues nosotros entendimos, y eso es un entendimiento, eso no es una comprensión, eso está en el cuerpo mental, entendimos que éramos malos, Entonces, ¿qué pasa? Primero nos programaron para rechazar nuestra oscuridad, ¿sí? Nos programaron para rechazar nuestra oscuridad, es decir, lo que llamamos comúnmente defectos, que eso también es una mentira, porque nosotros no somos para nada defectuosos. Tenemos en esta encarnación luz y sombra, ya. Y lo que realmente somos es luz, lo que realmente somos, desde la dimensión de donde venimos, ¿ok? Desde lo que realmente somos. Acá, cuando nos densificamos, asumimos el programa de aprendizaje o personalidad o ego o sombra. Entonces, aquí hace parte de nosotros, hace parte. Y es un mecanismo para que podamos manifestar nuestra luz. Y es un mecanismo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos programados para ver ese mecanismo como algo malo, como que es algo defectuoso, pues claro, es maravilloso para estas fuerzas oscuras de las que no vamos a hablar y que también son perfectas y que hacen parte de esta estructura perfecta. Pues digamos, llamémoslo, pongamos en ese término, es un negocio perfecto, porque nosotros, terapéuticamente hablando, si lo que necesitamos es integrar nuestra oscuridad, reconocerla, aceptarla, integrarla, para poder manifestar nuestra luz, entonces, ¿cuál sería el propósito de las fuerzas oscuras? O de esto, ¿sí? Que nos llevó al desequilibrio. En fin, ¿cuál es el propósito? En últimas, que no podamos manifestar nuestra luz. Es decir, que no reconozcamos el potencial que somos. Es decir, que no pensemos por nosotros mismos. Es decir, que nos mantengamos atados y encadenados como estas figuritas, Adán y Eva. ¿Bien? Entonces, ¿por qué el diablo es el chivo expiatorio? Porque estas fuerzas oscuras, de las que no vamos a hablar, de las innombrables, cogieron una figura de Lucifer, del ángel caído, que le dio la espalda a Dios, y resulta que él es el que viene y nos tienta. Y pobrecitos de nosotros, ¿sí? Porque la tentación, ese diablo. Bien. Y resulta, como ya hemos hablado, que Lucifer lo que traduce es la luz más bella de la mañana, y que este ángel caído es caído porque cayó a esta dimensión, tomó la decisión valiente de darle la espalda al Padre, a lo que llamamos Dios, de darle la espalda al Padre para poder venir, para poder descender, para poder bajar
y individualizarse y así manifestar la luz que es. Digamos que separarse del Padre, porque nunca nos separamos realmente, pero es separarse del Padre, descender es separarse del Padre, darle la vuelta. Y eso requiere de muchísima valentía, de muchísimo amor, de mucha conciencia. Y eso es lo que Lucifer hizo. Y nosotros somos lucifericitos, ¿sí? Somos estos ángeles caídos que tomamos esta decisión valiente de encarnar en esta personalidad que elegimos en otra dimensión como programa de aprendizaje para poder manifestar fuera, digamos que fuera del Padre, es decir, individualizados, poder darnos cuenta toda esa luz que somos. Entonces, bien, cuando nos programan para rechazar nuestra oscuridad y nuestra sombra, lo que está pasando es que nos están programando para rechazar lo que no nos gusta de nosotros y también para rechazar nuestra luz. Y yo no puedo decir ahí lo que nos gusta de nosotros porque en esta, ¿cómo se dice? En esta dinámica no hemos reconocido la luz que somos, ¿sí? O sea, sí, hay cosas que nos gustan de nosotros y que nosotros vemos, pero dentro del mismo rechazo que sentimos, rechazamos nuestra oscuridad y nuestra luz también la rechazamos. Y les puedo decir, porque eso es lo que he vivido tanto en mi proceso personal como en las personas que atiendo, que es más difícil integrar la luz que la sombra. Aunque rechacemos la sombra con toda para poner la imagen y la máscara de que somos perfectos. ¿Bien? Y para eso hacemos 1000 cosas y 1000 maromas. Y la tarea es al contrario. Y la invitación del diablo como arcano, que está haciendo una invitación para ti que estás viendo este en vivo. ¿Sí? Claramente, si yo hago una lectura personalizada y te corresponde, sacas el diablo, pues bueno, esa será en tu lectura personalizada. En este en vivo, al estar recibiendo esta información, estás siendo correspondiente a lo que el diablo como arcano, que es un maestro de luz, viene a decirte. Entonces es importante que lo escuches, porque si estás acá es porque esa información te corresponde. ¿Bien? Entonces el diablo como arcano, como maestro, te está haciendo la invitación a que le entres. Es una invitación. Hay otras cartas en donde transitamos también la oscuridad, que es la muerte, pero es que la muerte no te hace invitaciones. La muerte llega y arrasa con lo que... Pero entonces es la muerte del ego, de la máscara, dejar caer esas máscaras. Hay otra que es la torre, que la torre es una sacudida como un terremoto, que se te mueve el piso, ¿sí? Entonces la caída del ego. Y eso te lleva a buscar nuevas formas de moverte en el mundo. Y la luna, que es la noche oscura del alma, bien, en fin. El diablo invita ¿a qué? A que te dejes tentar por tu sombra. Por eso que tú consideras oscuro, defectuoso, malo, pecado. Esa es la invitación del diablo. Y esa invitación, lo que yo digo invitación, es la tentación. Entonces por eso les pregunto, para ustedes, en este momento de sus vidas, hoy, ¿qué los está tentando en sus vidas? ¿Qué sienten que es una tentación? ¿Qué sienten que es eso? ¿O ven que es eso que dicen, no, yo eso lo tengo oculto, yo eso no lo muestro, no lo expongo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué sería? Bien, entonces vamos a leer acá, dice, porque habían escrito unos comentarios. Adi dice, la tentación es... no, ya, mentiras, eso ya lo había leído. Adi dice, la tentación es un riesgo. Bien, eso es una programación, ¿vale? Muy bien. Te arriesgas a perder algo, a cometer un error o perder tu camino. Eso es una programación. ¿Es claro para ti, Adi, que eso es una programación? Porque desde lo que les estoy diciendo, es totalmente al contrario. Te arriesgas a perder algo para ganar. Y yo lo pondría en términos de te arriesgas a dejar ir
lo que se tenga que ir. ¿Mm? Pero sobre todo acá, porque eso digamos que podría ser lo que viene después, lo que tú dices de perder algo, cometer un error, perder tu camino. Realmente es por ahí donde vas a encontrar tu camino. Es decir, donde te vas a reencontrar. Porque si tú le entras a la tentación que es tu sombra, la ves, la transitas, te das el permiso de atravesar todos estos miedos, porque en últimas eso es miedo, miedo a perder, miedo a cometer errores, miedo a hacer algo malo, porque esto de perder el camino es como, ay, me salí, me descarrilé. Nada, eso no existe. Eso no existe. Estamos más guiados que volverlo a decir. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces desde nuestra misma personalidad le ponemos trabas a esa guía. A esa guía. Y las trabas es justamente eso, esos miedos mentales, porque el miedo funcional es lo que hace que nosotros, no sé, si hay un incendio, entonces no nos metamos al fuego, sino que pues salimos corriendo, hacemos algo, ¿cierto? O si viene un carro, pues nosotros respondemos. Ese miedo funcional nos sirve. Entonces el miedo no es que sea malo, el miedo no hay que eliminarlo. El miedo mental, que son las creencias que lo sostienen, es otra cosa. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. Sheila dice vergüenza. Maravilloso, Sheila. Me encanta. Exactamente. Entonces, vayan, sigan poniendo cositas, porque eso también les ayuda, nos ayuda a todos los que estamos acá, ya sea en vivo o en diferido, a que también saquemos esas cosas que nos dan miedo de entrarle a la tentación, ¿sí? Y lo ponemos en términos de tentación, ¿sí? Lo ponemos en términos de tentación para que lo podamos ver más fácil. Entonces, ¿qué es eso que hoy te está tentando? ¿Mm? Y se asocia mucho con el tema sexual, con la sexualidad. Nuevamente, eso lo hablamos mucho más hace 8 días también. Entonces la invitación, nuevamente, entrarle a la sombra. ¿Mm? Identificar todos esos miedos. En el caso de Adi, que también muy linda nos puso ahí estas cosas, ¿no? Que son las creencias. Entonces, Adi, ya tienes ahí un material de trabajo maravilloso. Es, ¿cuál es el miedo a perder? ¿A perder qué? Nada de lo que tú eres realmente, nada de lo que realmente eres lo puedes perder. Nada. Ni tú ni nadie. Nada. El cuerpo físico, la personalidad, es un programa de aprendizaje. Y ese programa existe en este plano donde venimos a aprender, a manifestar nuestra luz. Pero la vida nunca se pierde. La existencia siempre existe. Pero bueno, ese es otro tema también, porque si no nos vamos también muy para allá. Entonces, identificar esos miedos, y por ejemplo Sheila que dice vergüenza, ¿ok? ¿Cuál es la vergüenza? ¿De dónde viene? ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza? ¿Quién te decía qué? ¿Acerca de qué? ¿De la sexualidad? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que te produce vergüenza? Mostrar el cuerpo, hablar de sexo, manifestar tu sexualidad. ¿Qué? ¿Cuál es la vergüenza? Adi dice, mi tentación ahora es una propuesta de relación a futuro y eso me causa temor y riesgo. Es una propuesta de relación a futuro y eso me causa temor y riesgo. Bien. Siempre vamos a sentir temor de lo que no conocemos. Y mi amor, yo ahí sí te diría, yo entiendo, puedo entender, pero entonces esos miedos también vienen de relaciones anteriores, que es necesario que puedas sanar. Porque si no, lo que hacemos, si no sanamos estos traumas del pasado, que también se sostienen con base en creencias, si no sanamos eso, pues seguimos repitiendo. Seguimos repitiendo. Entonces el tema no es que la relación vaya a funcionar o no. El tema es cómo estoy yo hoy parada frente a mi tema de relación con un otro, cómo estoy yo hoy parada. Y tomo una decisión. ¿Qué te dice el diablo?
lánzate. Y lo que sea que pase en ese lanzarse es lo que tú necesitas aprender. En el caso de Adi, que nos manifestó y nos compartió su tema. ¿Vale? Pero siempre lo desconocido nos va a causar temor y riesgo. Siempre. Ahora, en la medida en que nos empoderemos más, en la medida en que desarrollemos más conciencia, en la medida en que desarrollemos más herramientas, en la medida en que nos demos más cuenta, esa es la conciencia de darse cuenta. Entre más yo me dé cuenta de quién soy realmente, menos miedo, no porque esté mal el miedo, sino el miedo de esas creencias. Es decir, a mí antes me daba pánico, porque estuve en una relación de pareja la más larga de mi vida. Y este hombre me fue infiel los últimos 4 meses. Y lo chistoso, y ahorita me río claramente porque eso fue súper doloroso para mí, obviamente. Era el único hombre en el que yo confiaba. Ahora me río, pero yo era la otra. Ni siquiera era la oficial. Después de 8 años de relación. Entonces, bueno, ahora ¿por qué terminé hablando de eso? Ah, claro, porque después de eso, claramente, yo quedé paniqueada y me daba pánico literal. Entrar en una relación y pensar en una relación a futuro con un hombre. Porque lo que pensaba era, me va a ser infiel, me va a ser infiel, me va a ser infiel. Y bueno, esto estábamos hablando de hace como 12 años o más. El caso es, ¿qué hice yo? Trabajar, desarrollar conciencia, sanar, terapia, muchas cosas. Además de todas las que traía ya. Y hoy en mi diario vivir, mi intención está puesta en lanzarme a vivir. Claramente, a ver cómo les digo, pues si la tentación aparece, porque si no aparece la tentación, pues con quién se vive. ¿Listo? Pero entonces sí, esto es lo que te dice el arcano del diablo, es lánzate, y cuando te lances, hay un aprendizaje para ti, ahí vas a descubrir cosas de ti, vas a poder manifestar tu luz. Pero entonces es importante que quede esto claro. Si no ha habido un trabajo anterior de sanación, de darse cuenta, de desarrollar conciencia, ¿sí? Como de revisar qué era lo que no estaba funcionando, qué le estoy demandando yo al otro, qué estoy poniendo que es mío en el otro. Si no hay un trabajo de eso, lo que pasa, o sea, pasan 2 cosas. Si yo sigo en lo mismo y no sano y no desarrollo conciencia, vuelve y se repite lo mismo que he vivido y se agranda más, o sea, es más fuerte. O lo otro es que si yo hago un proceso de sanación, de desarrollo de conciencia, etcétera, etcétera, pues me corresponde otro tipo de personaje, me corresponde otro tipo de relación. Aún así, ahí voy a aprender lo que necesito aprender. Y cuando hablo de relación, no solamente hablo de relación de pareja, sino de amistades, de familia, de trabajo. O sea, aplíquenlo a lo que sea, porque el tema de pareja es emparejarnos. Esto no tiene que ver con lo romántico, pero aplica para todo, ¿vale? ¿Bien? Viviana dice, es el miedo a sentirse juzgado. Es el miedo a sentirse juzgado, es el miedo. Ok, sí, comprendo lo que estás diciendo. Dice, sí, entonces me lanzaré a vivir esa tentación. Dejarme tentar por la felicidad. Déjate tentar, Adi. Es importante, y esto es para todos, es importante comprender, entender, en primera medida entender, que si nosotros en este plano somos luz y sombra, en este plano, la sombra hace parte de nosotros en este plano, pero no es la verdad de nosotros. Ahora, mientras estemos en este plano, mientras estemos encarnados, hay sombra que trabajar. Entonces también a veces cuando entramos con estas ideas de que todo va a ser felicidad, pues es que estamos idealizando algo y esas idealizaciones lo único que nos llevan es a darnos contra el piso. Entonces es comprender que nos dejamos tentar, nos abrimos a la tentación, nos lanzamos con conciencia de no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar cuándo, porque eso es futuro, no sabemos qué va a pasar. Lo importante a tener claro ahí es, sea lo que sea, hay algo que necesito aprender ahí. Y lo que pido a mis guías es que yo lo pueda ver, que tenga el discernimiento, la sabiduría para poder ver eso que necesito ver para manifestar mi luz. ¿Es claro?
Entonces, bien, entonces, bueno, entonces la tentación es un mecanismo. Primero lo llamamos, a ver, primero, más bien, vamos a hablar de esto porque ya entramos a hablar de atracción, de atracción. Entonces, dentro de mi verificación, a esa atracción, así como al diablo se le llamó, o a Lucifer se le llamó el diablo y Satanás, ¿m? A esa atracción, que es un mecanismo perfecto que la vida que tenemos dentro de este programa, a esa atracción se le denominó tentación. Y unida la tentación al tema del diablo, al tema de Satanás, pues el pecado máximo. El pecado máximo. Entonces todo eso que nos atrae resulta que es una tentación. Y como lo tenemos anclado, ¿sí? Y todo ahí unido, entonces eso es pecado. ¿Mm? Entonces, bien, si no sabemos en este momento qué nos está tentando, entonces vamos a ponerlo y vamos a reprogramar el tema de la tentación. O las dos, igual. El mecanismo es la atracción. ¿Qué es eso que me está atrayendo hoy? Eso que me atrae. Que quiero vivir, pero me da miedo. Entonces, hay muchas atracciones. Entonces, por ejemplo, ahorita te puede estar atrayendo hacer ejercicio, bailar, hacer un en vivo, hacer una fiesta, comprarte ese vestido así sexy, invitar a esta mujer, hablarle a este hombre. Es atracción. Y hoy te puede estar atrayendo eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que por estos miedos cortamos con eso y no nos damos la oportunidad de vivir, experimentar esa atracción. Y es la atracción el mecanismo que nos indica que ahí hay un aprendizaje para ti. ¿Sí? La atracción es el mecanismo que la vida tiene dentro de esta personalidad, dentro de este programa de aprendizaje, para que reconozcamos. Eso no lo sabemos, eso está más, digamos que eso es información de otro nivel, porque eso no nos lo dicen en ningún lado, en ningún lado. Yo nuevamente les digo, estoy hablándoles de mis verificaciones, de cómo la información yo la he recibido, la he verificado en mi vida y me he dado cuenta de lo que eso me trae. Entonces, cuando hay algo que te atrae mucho, mucho, y ojo, porque entonces aquí también necesitamos empezar a hablar ya de los cuerpos y empezar a hablar de en qué parte, si en el cuerpo inferior o en el cuerpo superior estamos sintiendo la atracción. Ahora, como es algo que necesitamos aprender, pues claramente yo lo que digo desde mi experiencia, entran los dos. Entonces, el diablo como arcano te dice, éntrale a eso que te atrae. Éntrale a tu oscuridad, éntrale a ese miedo, éntrale, o sea, si el tema es de miedo, vamos a enfrentar, es la palabra que se usa, pero para mí el enfrentar me suena mucho a lucha, a guerra. Sin embargo, es enfrentar la palabra. Pues enfrentemos el miedo, pero el enfrentarse no es a la lucha, no es a las malas, no es en resistencia. El enfrentar es en aceptación, en ok, esta es la vergüenza que siento, este es el miedo, este es el pánico, me da miedo. El tema cuando les hablaba ahorita del tema de la infidelidad, ya después de muchos años que ya comprendí que era pánico al abandono. Era pánico al abandono. Era un pánico que no había identificado, lo identifiqué muchos años después. Y así con varias parejas.
Entonces, en últimas, como les decía hace 8 días, no se trata de Pablo, de Pedro, de Luis, de Jaime, de Lucas, de Mateo, no. Es que si yo tengo un trauma de abandono, lo voy a replicar en todas las parejas que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Si el miedo, sí, Vivi, entregarse a la tentación, exacto. Si el miedo, si yo estaba paniqueada, recién pasó, y también es necesario comprender que necesitamos tiempo para recuperarnos. Esto no es ahí dándole, no, y también para darnos cuenta, para aterrizar. Y yo tenía pánico total, sin embargo quería tener a un hombre al lado, porque había sido abandonada. Esa era mi interpretación, ¿bien? Sheila dice aceptar lo que no queremos. ¿En qué sentido, corazón? Sheila, no entiendo muy bien la pregunta. Aceptar lo que no queremos, porque es que esa pregunta es muy general. ¿Sí? Aquí no se trata de aceptar porque sí todo, no. También es necesario poner los límites desde un tema de amor propio, pero quisiera entender con más claridad tu pregunta para poderles aterrizar eso, ¿vale? Porque la idea no es que aquí empecemos entonces, ahora que venga todo lo que sea. No, no. Bien. Cuando les hablo de atracción y de tentación, ese es el mecanismo. Yo les estaba hablando de otra cosa y se me olvidó lo que les estaba hablando. Bien. Del abandono. Entonces, mi miedo era por un tema mío de abandono. No porque los hombres sean o no sean infieles, no porque las relaciones de pareja funcionen o no funcionen, no, era un tema mío. Y cuando salí de esa relación y empecé a entrar en otras, yo dije, pucha, pánico. Y después dije, no, o sea, hagámosle. Y hoy en día yo digo, si siento este miedo, por ahí es. Si siento este miedo, por ahí es. Y si me atrae tanto, ahora, hay que ver, porque con mi personalidad, yo soy de las que se lanza y se lanza y se lanza. Entonces, mi tentación es al contrario, mi tentación es decir, no. Mi tentación es parar, mi tentación es, ay, déjelo ir. Esa es mi tentación. Entonces no es ojo, porque si mi dinámica es que yo siempre me lanzo, ¿cuál será mi tentación? ¿Cuál será? Bien, pero también quería contarles otro ejemplo. Es que hay tanto que yo he vivido que, bueno, en fin, aceptar lo que no queremos, lo que no nos gusta de nosotros. Sí, eso, aceptar lo que no nos gusta de nosotros. A eso le llamamos sombra, oscuridad, inconsciente, personalidad. Sí, o sea, la parte oscura, lo que rechazamos de nosotros. Sí. Y mientras lo rechacemos, eso va a seguir ocurriendo. Mientras nosotros rechacemos esa oscuridad, mientras no nos dejemos tentar por la invitación que este arcano nos hace, eso va a seguir pasando, el resultado va a seguir siendo el mismo y va a ser de más contraste. Bien, Adi dice, en ese miedo, darte permiso a confiar y tener fe. Sí, y tener confianza en ti. En ti, Adi. Esto va para todos, ¿no? Tener confianza en que no sé qué va a pasar. No sé si va a resultar o no. No sé si me va a doler nuevamente, si voy a sufrir, no sé. Seguramente sí, porque estoy en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Lo único cierto es que hoy decido lanzarme a vivir. Porque es que estamos hablando de vivir. Por eso me puse hoy de rojo, porque el rojo es vida. Y empezamos a hablar también de otro arcano que es la emperatriz. La emperatriz, miren, rojo y azul. El rojo es vida y el azul es poder personal. De esta vamos a hablar con mayor profundidad dentro de 8 días, cuando hablemos ya de atracción y cómo eso influye en nuestros resultados de vida. Y vamos a hablar de hacerle el amor a la vida. Entonces, ya tengo como 8 temas ahí en la cabeza. Entonces, lo primero, Adi, y para todos, es la confianza. La confianza la desarrollas tú en ti. Y hay 2 confianzas, confianza en mí y confianza en la vida. ¿Sí? Y no es la confianza o la fe de que va a pasar lo que yo quiero que pase. Eso que yo quiero que pase viene del ego, de la personalidad, del programa de aprendizaje. La confianza en la vida es que lo que sea que vaya a vivir,
la vida me sostiene, porque es el aprendizaje que necesito experimentar para manifestar mi luz. Entonces, es esa confianza. Y segundo, si me corresponde vivir ese aprendizaje, el que sea, tengo todas las herramientas para poder transitarlo y atravesarlo. Lo que pasa es que hoy creemos que no somos capaces. Hoy creemos, como rechazamos nuestra oscuridad y nuestra luz, pues no nos sentimos capaces. Nos da pánico, es porque no creemos en nosotros, pero no se trata de creer como creencia. Se trata de tener una certeza, eso es seguridad, eso es empoderamiento. Y es, no sé qué va a pasar, aún así me lanzo a vivirlo. Porque me atrae tanto que necesito ver qué es lo que hay ahí para mí, qué necesito ver, qué necesito aprender. Bien, yo les estoy hablando de información que nunca nos dice, nadie nos dice esto, nos dicen es lo contrario. Nos dicen es lo contrario. Nos dicen, ay, sí, los hombres son así, las mujeres son así, ay, sí, es que la vida, ay, sí, es que no, es que ya no se puede. A ver, no. Entonces, este mecanismo, ¿sí? Y esta información que les traigo hoy a través del tarot es, déjate tentar por eso que hoy te está trayendo. Hoy te está trayendo. Y se los pongo en estos términos. Se los digo porque hay muchas personas que me consultan claramente y me dicen y me preguntan en los en vivo, en terapias individuales. Hay muchas personas tentadas a renunciar a trabajos 24/7, a trabajos en donde se sienten exprimidos. No los exprimen, permiten eso, ojo. Y en una vida que no es vida, que no es vida. Y la tentación es, libérate, es liberarse de las cadenas. Ahora, ay, me da miedo. Y entonces, ¿ahora cómo voy a vivir? ¿Y ahora cómo voy a pagar? Y ahora, pues les está hablando a alguien que hizo eso. Hace 2012, 15, hace 6 años lo hice. Solté todo. Y me dediqué a hacer esto que no sabía que me iba a traer, a esto que amo. Y me lancé. En ese momento no entendía, no sabía que era tentación, no sabía que era atracción, pero yo ya no daba más. Para mí no había vida y eso que estaba haciendo lo que amaba hacer, que era dar talleres, pero no en la empresa en la que estaba. Y no era culpa de la empresa, no era culpa de la empresa. La empresa era perfecta, maravillosa, además aprendí, no era culpa de la empresa. Si yo no sentía, si yo no veía, si yo me di cuenta que ahí no podía explotar mi potencial de luz, pues quien necesitaba irse era yo. La empresa no iba a cambiar, la empresa era perfecta. Quien necesitaba irse era yo. Entonces ahí fue donde la tentación llegó. Hoy entiendo que era tentación y que era algo que me atraía y era soltar este trabajo que yo sentía así, una limitación, pero es que la estructura de la empresa no daba para que yo desarrollara todo mi potencial. Con pánico, con miedo, con susto, con las deudas que ustedes quieran, tomé esa decisión y me lancé. Y les estoy hablando con conocimiento de causa. Y eso hace 6 años y aquí estoy viva, feliz, viva, más viva que nunca en mi vida. Eligiendo la vida que quiero vivir, una vida de paz, de gozo, de armonía, de seguridad, de confianza, de fluir con la vida. Bien, pero entonces eso tiene todo un tránsito, Entonces aquí Luisca nos dice, si me lanzo y no logro cerrar el tema, porque cuando lo hago me bloqueo y siento miedo. Si me lanzo y no logro cerrar el tema, porque no sé si es una pregunta o es una afirmación, Luisca, no entiendo. Si me lanzo y no lo logro y no logro cerrar el tema, porque cuando lo hago me bloqueo y siento miedo. No entiendo si es pregunta o es afirmación y realmente no entiendo lo que, porfa, vuelve, ayúdame porque eso nos sirve a todos. ¿Vale? ¿Bien? ¿Es claro? Sí, pregunta. Entonces, bueno, la pregunta es, si me lanzo y no lo logro, si me lanzo y no logro cerrar el tema, ¿por qué?
Cuando lo hago, me bloqueo y siento miedo. Ay, no entiendo la pregunta. Espere. Si me lanzo y no logro cerrar el tema. No. Pucha, no te entiendo la pregunta, corazón. Es que está así como muy enredadita. Acláramela más, así como más puntual y concreta para poderte apoyar. Porque no entiendo, no entiendo. No entiendo la pregunta. No la entiendo. No, no me entra. No, no sé. Dale, vuélveme a preguntar, pero entonces súper puntual. Bien, ¿cómo vamos con el tema? Entonces, corazoncitos, pónganme cómo van, inquietudes, preguntas. Este es el momento, ¿sí? Para ir también finalizando con la información de hoy. Como les digo, la idea de los en vivo ya va siendo desde la información que yo recibo también. O sea, necesitamos ser más ágiles y acortar los en vivos a 1 hora, ¿vale? Entonces, háganme las preguntas que tengan en este momento. Entonces, nuevamente, entra la tentación. Entonces, eso pasa, eso implica que necesitamos hacer una autoobservación, ¿Mm? De qué es eso que hoy me tienta, ¿sí? Y vamos a saber qué es tentación o qué es atracción porque vamos a sentir miedo, justamente. Entonces, para mí eso es un indicador, que cuando yo tengo una situación en mi vida, la que sea, y yo digo, ¿será? Y pienso en que la voy a hacer, y siento miedo, y el miedo se siente en el estómago, aquí, entre el plexo y el chakra sexual, y como, ¡ay, hijo madre! Yo digo, ya. Entonces yo me cojo la cabeza y yo digo, ¡ay, Dios mío! Por ahí es. Ese es el mecanismo. Entonces fíjense que el miedo puede ser paralizante, sin embargo es el indicador. Es el indicador. ¿Por qué nos da miedo? A ver si esto la tiene a la pregunta de Luisca, que ahorita me está llegando como esta información. ¿Por qué nos da miedo? Justamente porque como hemos sido programados para rechazar nuestra luz y nuestra oscuridad, para rechazarnos a nosotros. Desde ese rechazo nosotros nos vemos pecadores, malos, que no servimos, que no podemos, que miedo. Y vienen otra cantidad de traumas, como el miedo a morir, el miedo a perder, el miedo al abandono y el miedo a enfrentar, que son miedos raíz que todos tenemos, todos, ¿sí? Lo que pasa es que para llegar a ese trauma raíz necesitamos primero pelar todas las capas de la cebolla, para llegar allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices de esos bloqueos y miedos, eso es lo que me está llegando ahorita, es, pues, corazón. Justamente para poder identificar esas capas que necesitamos pelarle a la cebolla, pues necesitamos entrarle a la situación que nos da miedo. Porque es solamente a través de la experiencia como podemos darnos cuenta qué es lo que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces es dar el primer paso, ¿sí? Y bueno, y serán más pasitos porque es que en una relación, cualquiera que sea, en una relación, en una situación, pues hay muchas cosas y hay pasitos y esos pasitos son pasos diarios. No pretendamos solucionar nuestras vidas, no pretendamos solucionar el programa de aprendizaje, no pretendamos solucionar todo lo que traemos cuando hemos vivido tantas encarnaciones, o sea, y habrá las que sean necesarias. Pues no podemos pretender que nuestra vida va a ser perfecta en un instante, no, necesitamos ir paso a paso. Los pasos de bebé son súper importantes. Si yo no subo el primer escalón de toda la escalinata que hay, por más que quiera no voy a llegar arriba. Necesito dar el primer paso. Y de hecho es el más importante, porque es el que me impulsa al otro. Y entonces el otro al otro, y así. Y en el entretanto hay momentos para descansar también, ¿vale? Entonces, ¿por qué te bloqueas? Pues eso hay que entrar a verlo, Luisca. ¿Por qué me bloqueo ante una situación? Pues ahí es donde vuelvo y les digo, yo les insisto porque claramente soy terapeuta, pues para eso está el acompañamiento terapéutico. Entonces yo tengo esta situación y estoy en terapia, pues recibo el acompañamiento, una guía, ¿sí? Que me acompaña, no me dice qué tengo que hacer, sino me acompaña
para entrarle a esa oscuridad, a esa tentación, a esa atracción, y desde eso que me trae esa situación, el guía, en mi caso, porque no sé qué hacen los otros, en mi caso es ayudar, poner como una lámpara, ¿sí?, a esa situación para que el paciente se dé cuenta de qué le está trayendo como aprendizaje esa situación. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Bien. Pero eso es necesario, Luis, eso es necesario entrar a verlo, o sea, es muy particular, no. O sea, los bloqueos, imagínate. ¿Mm? Y todos esos bloqueos están en el sistema de creencias. Y justamente cuando entramos a vivir esa tentación, esa atracción, y tenemos un nivel de conciencia que nos ayuda a verlo, y si no, para eso, vuelvo y les digo, para eso está el acompañamiento terapéutico. Mientras desarrollamos esa capacidad, yo hoy eventualmente me voy y me hago terapia, eventualmente, porque yo ahora me hago autoterapia. ¿Por qué? Porque estoy entrenada para eso, porque he desarrollado todas las herramientas, porque tengo toda la asistencia, y porque también ensayé hacerme autoterapia y me empezó a dar resultado. Después de muchos años de recibir guía y de ser acompañada, de muchos años, ¿vale? Y me entrené para eso también. Bien, entonces, la invitación es, mira, date cuenta qué te está trayendo hoy, qué es eso que te atrae y que te tienta, ¿sí? Entonces, fíjense que es una mezcla como de las dos, ahí está. Me atrae, quiero vivirlo, uy, me llama, eso es como cuando, hagan de cuenta, a mí una vez un guía me decía, hablando del tema de sexualidad, ¿no? como, Nata, es que necesitas hacer algo porque eso no te puede dominar a ti. Entonces, que fue cuando yo hice un ayuno sexual muy importante en mi vida, ¿no? Yo tomé esa decisión. Y me decía, Nata, por eso yo les digo que mi dinámica es diferente, ¿sí? Yo soy de las que se lanza y aún así muchas veces yo me contuve, pero aún así yo me lanzaba, ¿sí? Entonces en mi caso ya es como al revés. El caso es que me dice, necesitamos hacer algo, Nata, porque en este momento es la sexualidad la que te está dominando a ti y la grande aquí eres tú, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Decidí lanzarme a vivir este ayuno. Pero entonces yo le decía, porque ese era el ejemplo, yo le decía, ay, Oscar, pero es que tú lo que me estás diciendo es, si a mí me encanta el arequipe y me muero por el arequipe, me estás diciendo que no como arequipe. Y yo era como, y él se reía. Y yo decía, no, pero es en serio. Y fue tan en serio que al otro día me levanté, le pedí a mis guías maestros con todo el amor y la intención, yo les dije, yo no puedo con esto, ayúdenme porque yo no puedo, necesito su asistencia, necesito que me digan cómo, porque no sé cómo, se los entrego. Y pues yo no sé, pero funcionó. Y es de los mejores aprendizajes y vivencias que he tenido en mi vida, ¿sí? Y eso también es una tentación, soltar, dejar ir. Por ejemplo, cuando Adi decía ahorita del miedo a perder, eso también es una tentación. Entrémosle a eso de, ¿y si lo pierdo? ¿Y si la pierdo? ¿Y si me echan? ¿Y si me despiden? ¿Y si nadie me da like? ¿Y si no entra nadie al en vivo? ¿Y si no les gusta? Entrémosle a eso. Y atravesemos, Viviana se ríe, no, sí, es que es muy chistoso. Mis amigas estaban ahí y eran toteadas de la risa, yo decía, pero el arequipe, bien, y hoy en día casi no como arequipe y lo amo, pero bueno, en fin, el tema es, entrémosle a eso. Miren, el primer día que yo hice un en vivo, que eso fue hace 2 años y medio, no, pero el pánico, pero no se imaginan, pánico. Y yo decía, no, ¿qué van a pensar de mí? En fin, pero estaba de muerte. Y fui a ver el en vivo y lo único que recibí fue comentarios bonitos, ¿no? Y yo decía, pucha, bien. Y bueno, ahí vienen otro tipo de aprendizajes también después, porque pues el ego, recuerden que el ego siempre está ahí, ¿no? Entonces, bien, todo es eso que te atrae.
las nuevas prácticas, tu cuerpo, déjate tentar por tu sexualidad, que es vida, es que es vida. ¿Mm? Esto no se trata de que yo no puedo explorar y vivenciar mi sexualidad si no tengo una pareja al lado, no, es que primero necesitamos empezar por nosotros, en todo, en todo. Porque si yo no me dejo atraer por mí, ¿sí? Si yo no me exploro a mí primero, entonces como pretendo que un otro que tampoco se ha explorado, porque así es que vivimos, venga y me explore, y entonces la culpa es del otro porque no sabe explorarme. Y resulta que la que no se sabe explorar soy yo. Me hago entender. Y esto aplica para todo, para todo, para todo. Entonces entrémosle bien, o sea, y esto se trata nuevamente del diablo, eso. Hay dos vías. O seguimos con las cadenas que creemos que tenemos, porque esas cadenas nosotros no las podemos quitar. Y la forma de quitárnoslas es entrándole a esa atracción, a esa tentación. Y lo que sea que pase en esa situación, te garantizo que lo vas a poder transitar. Porque en la vida a nadie le dan nada que no pueda manejar. A nadie. Verificadísimo. En mí, en mis pacientes y en toda la gente que he conocido. Clarísimo, a nadie le dan nada que no pueda manejar. Entonces, si tú estás teniendo pruebas fuertes, eso habla del poder, del potencial de luz que tienes. ¿Mm? Del potencial de luz que tienes. Y también si la situación ahora, yo les estoy ya hablando mucho y vamos a ir terminando, ¿vale? Ojo, esto no se trata de irse agreste con uno y como caiga y vámonos. Tampoco. ¿Sí? Por eso es tan importante el tema de la autoobservación, del autoconocimiento. Si sientes que no tienes las herramientas, por eso es tan importante el acompañamiento de un guía, de una persona que ya haya pasado por ahí. ¿Mm? No de tu amiga que está igual de jodida o peor que tú, o de tu amigo. No de, con todo respeto, de tus papás, que tus papás están en otra generación y tienen otra vivencia. ¿Mm? Bien, entonces también es necesario pues autoobservarse, ¿no? Ver, ¿sí? Ver hasta dónde. Y vuelvo y les digo, en mi caso era poner límites. Y los límites no eran para afuera, eran para mí. Yo necesitaba ponerme límites a mí. Y eso tiene que ver con autoestima, bueno, con varias cosas. Y esa era mi tentación. Voltear a verme a mí, darme cuenta de quién era, de quién soy, ¿sí? De lo que quiero para mí, de lo que me merezco. Y para mí es entrar, o sea, soltar una relación o dejar ir a alguien. Es como, es el tema. Pero si no es lo que yo quiero. Después de un trabajo profundo, ojo. Si no es lo que merezco, si no es... Bien, en mi caso. Aquí se ríen de mí. ¿Por qué se burlan de mí? Yo me burlo de mí siempre, mucho. Y eso hace parte de vivir también. Es el gozo, ese es el gozo, es el disfrute. Bueno, preguntas, inquietudes, entonces, atracción. Les voy a poner un último ejemplo muy rápido que viví hace el año pasado, que fue donde terminé de comprender el tema de la atracción. A ver, yo aquí abriendo mi corazón y mi alma. Estaba saliendo con alguien. Uy, les voy a contar, pero además eso tiene muchas cosas además ahí en el chisme que les voy a contar. Salí con esta persona. La primera vez que hablé con la persona me pareció la persona más aburrida. Yo decía como, este man no habla. Qué pereza. O sea, yo era como, uy, qué aburrimiento. Terminamos así como ya hablando, disque hablando. 2 semanas pasaron para que habláramos. Y bueno, esto se puso caliente. Sheila dice tentación y atracción. ¿A qué te refieres con eso de tentación y atracción, corazón? Cuando pones esto y el muñequito, no entiendo. Entonces, ya empezó a ponerse de otro color y de otro tono la conversación. Claro, no, una atracción, una cosa ahí
Y yo empecé a sentir muchísima atracción y muchísima y muchísima. Yo decía, bueno, pocha. Y justamente yo estaba estudiando, como queriendo entrarle mucho al tema de la sexualidad, porque además es un tema que para mí, o sea, como les digo, yo dentro de poco voy a lanzar un taller de sexualidad. Bien, el caso es que yo decía, qué hijo de madres, pues hagámosle. Yo dije, pues voy a cortar con estas vainas y voy a abrirme a experimentar, literal. Abrirme a experimentar. Y me lancé. Y no se imaginan. O sea, esto fue un aprendizaje impresionante en cuanto al tema de mi sexualidad. Hablando de sexualidad, pues bien, o sea, conmigo. Y cómo era con un otro, etcétera, etcétera. El caso es que esto ya después empezaron a entrar los sentimientos y las emociones y no sé qué cosas. Y ya se puso color de hormiga para mí, ¿no? Bueno, y les voy a resumir la historia. El caso es que con el paso del tiempo yo dije, oiga, a mí me encanta reírme, me encantan los chistes, me encanta un hombre que sea divertido, que hable. Este man no hablaba nada y era bien aburrido. Yo decía, es aburrido. Bueno, había muchas otras características que yo decía, pucha, pero entonces, ¿por qué siento tanta atracción por este hombre? ¿Cuál es la atracción? O sea, pucha, o sea, hay manes, pero, o sea, yo no entendía. Yo decía, ¿qué es lo que le veo? Y yo sé que a varios de ustedes les ha pasado, o sea, ¿qué es lo que le veo? O sus amigas les dicen, o amigos les dicen, ¿pero qué es lo que le ve? Entonces yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y yo decía, no, voy a cortar con esto, voy a cortar con esto, voy a cortar. Y cortaba y otra vez, y cortaba y otra vez. Yo decía, ¿pero qué pasa? Y bueno, resumía la historia, resumidísima. En algún momento que empecé a trabajar linaje y empecé a trabajar con la energía masculina, como que caí en cuenta y una foto de mi abuelo y una foto de mi papá y este man con el que estaba saliendo. Físicamente igualitos, o sea, parecían abuelo, papá e hijo. Y yo decía, por Dios, ahora entiendo por qué la atracción tan grande. Y claramente, a través de esta persona, de este ser humano, pude experimentar muchas cosas, aprender muchas cosas y sanar una parte de mi linaje paterno muy, muy importante para mí. Pero entonces, ¿qué pasa? Dentro de mi proceso, al ser terapeuta y con todas las cosas que yo hago, el mecanismo era esta atracción que me jalaba y que me jalaba. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo decía, llegó un momento y de verdad donde yo decía, ya, o sea, me dejo, o sea, le hago. Y cuando le entré, descubrí esto. Y yo dije, ok, y ahí entré a hacer un proceso ya sistémico de sanación, y ahí, al par de semanas, la relación pude terminar con esa relación. Que no era la relación que yo quería, para mí. No el malo, no era lo que yo quería o quiero para mí. Bien, lo que sé que me merezco porque me conozco, porque sé quién soy. Bien, listo, yo contándoles el chisme. Entonces, ahí dice, hay mucha atracción sexual y espiritual, más bien muy sexual. Jaja, sí, ¿por qué? Porque la sexualidad es espiritual y porque la sexualidad es la vida. Y de eso es de lo que vamos a hablar la otra semana. La otra semana vamos a hablar de hacerle el amor a la vida desde el arcano de la emperatriz, que también tiene que ver con la sexualidad. Entonces, dentro de 8 días, a las 7 de la noche, si los astros se unen y nos lo permiten, vamos a hablar ya desde otro arcano. Vamos a seguir hablando de la sexualidad y vamos a hablar de hacerle el amor a la vida. Entonces mi intención o mi idea es también saber cómo les pareció el tema de hoy, si les sirvió, si la información les sirvió para lo que estén viviendo en este momento. Bien, Adi dice, hemos roto muchas veces, pero hay mucha complicidad. Eso es una grandísima tentación para mí. Sí, corazón. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí creo que también entra un poco lo que dice Luisca, que no sé si tiene que ver con eso, pero no se cierra el ciclo. Se sigue en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la intención puesta en ver cuál es el aprendizaje. Simplemente nos lanzamos
y ya, y vamos ahí en la vida, pero no nos damos cuenta. Desde mi proceso, lo que yo hice y lo que yo hago, porque vuelvo y les digo, estoy entrenada, llevo muchos años en eso, y es lo que hago con todo lo que vivo y experimento, es estar atenta y aprender y ver y descubrirme y darme cuenta, ¿sí? Y lanzarme para aprender. Y eso pasó y pude terminar esa relación porque mi intención estaba puesta en ver qué estaba pasando. Y al principio fue complicado porque al principio estaba mi ego ahí, ¿no? Y ya soñando con el matrimonio, la cosa. Desde mi trauma de abandono. Entonces por eso les digo que no se trata de Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, no. Hubiera pasado con cualquiera. Lo que pasa es que dentro de nuestros contratos de almas, esta hermosa alma fue la que se prestó para que yo pudiera vivir ese aprendizaje y lo agradezco inmensamente a la vida, a él y a mí por poderlo ver. Y esa es la confianza de la que también Adi hablaba ahorita más temprano. A esa confianza me refiero, ¿sí? Entonces es la certeza y la confianza de que lo que venga lo puedo manejar. Y todos podemos, porque nos dan lo que podemos. Y cuando llega así y ya no hay más salida, mi hija o mi hijo, es que no, ya, o sea, sí o sí, o le haces o le haces. Y eso fue el tema de la pandemia, o ha sido el tema de la pandemia. ¿Bien? Bueno, aquí dicen súper gracias. Adi dice, hoy fuiste una gran guía para mí. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, así como también yo he tenido muchos guías que me han ayudado y me siguen ayudando, ¿sí? A través de la información que transmite. Entonces, chicos y chicas, preguntas, no hay preguntas, nos vamos dentro de 8 días a hacerle el amor a la vida. A hacerle el amor a la vida. Entonces, recordemos, la atracción es el mecanismo a través del cual la vida, hagan de cuenta, la vida nos dice, ven, déjate tentar, es por aquí está lo que necesitas aprender para tu proceso evolutivo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como, ¡ah, el diablo! Bien, entonces cuando ya sabemos que es el diablo, decimos como, ¡wow! ¡Ay, qué susto! Bueno, remanguémonos y hagámosle pues. Hagámosle como es la vuelta. Y ¡pum! Nos lanzamos al tobogán, nos mandamos en la montaña rusa. Y pues también se trata de disfrutar el gozo, que es lo que viene con la emperatriz. ¿Vale? Bien, preguntas, no preguntas, el mensajito de la semana. El mensajito de la semana. Vamos a sacar este oráculo. El mensajito de la semana. Bueno, comentarios. ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué descubren? Recuerden ver los en vivo que están colgados ahí, aquí en el perfil. Ahí hay mucha información. Mila, mi amor, tranquila que esperemos que quede grabada. Entonces ahorita te la ves. Te has perdido las clases esta semana, pero yo sé que tú estás ahí más firme que volverlo a decir. Bueno, entonces, revisen esa información porque hay mucha información muy valiosa. Ok, bien. Vamos a sacarla al azar. Vamos a sacar esta carta. Y esta carta es abundancia. Abundancia. Me encanta. La abundancia tiene todo que ver con la carta de la emperatriz, que es la que vamos a ver dentro de 8 días. La abundancia es nuestro estado natural. Es nuestro estado natural. Si nosotros observamos la cantidad de células que tenemos, la cantidad de cabellos que tenemos, la cantidad de pecas que tenemos, si nos fijamos solamente en eso, nos vamos a dar cuenta de la abundancia que hay en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Bien. Entonces la abundancia no es algo externo, sí, claramente, hay un resultado. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? La abundancia no se manifiesta porque primero no la vemos y la rechazamos. Volvemos a hablar de rechazo. Si hoy no estás viviendo en abundancia, y la abundancia no es solamente un dinero en una cuenta,
La abundancia tiene que ver con la forma en la que transitas la vida. Es la forma en la que te relacionas con eso externo que hoy la vida te trae en tu entorno. La abundancia no es eso que tú quieres, que viene desde el ego, desde una programación que te dijo esto es lo que tienes que tener para ser abundante. La abundancia es poder ver, poder sentir, poder experimentar. La abundancia es tener un paisaje como el que tenemos cada mañana. Es poder ver el sol amanecer. Es tener seres humanos que nos ayudan en este proceso evolutivo. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que hoy tú no ves abundancia en tu vida porque no la ves en ti. Porque no ves la abundancia que ya eres. Ya eres. Este mensaje es para todos, ¿no? Incluida para mí. Estoy canalizando. Muy lindo lo que les estoy diciendo. Y muy lindo lo que nos estoy diciendo a todos los que estamos acá. La abundancia llega a tu vida cuando tienes la capacidad de ver la abundancia que tú eres. Y cuando tú te das cuenta la abundancia que eres, eso es lo más atractivo que hay. Entonces ahí es donde llega la emperatriz, ¿no? Pero les voy a hablar de ella dentro de 8 días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú descubres tu abundancia, te das cuenta del tesoro que hay en ti. Les recomiendo leerse el capítulo La cocina mágica de... Ahora se me olvidó el nombre del libro, de Miguel Ruiz. Se me olvidó el libro. Bueno, es algo del amor. La maestría del amor. La cocina mágica. Cuando te das cuenta de que tu cocina está llena, repleta de los más exquisitos manjares, ya no te vas por cualquier cosa. Y disfrutas de lo que tu cocina te provee. Y desde ahí invitas a otros a participar de esos manjares. Bien, entonces ojo con la abundancia. Y fíjense que esta carta, salió toda esta información canalizada. Cuando yo canalizo se me ponen los cachetes rojos. Cuando se me sube la energía, la frecuencia y la energía vital. Entonces, el poder está en ti, la abundancia está en ti. Y la invitación de nuestros guías, de nuestros seres de luz con esta carta a través de este oráculo, es que puedas ver la abundancia que tú eres. ¿Sí? Y no es como un mandato ni una orden, es como de verdad nos lo están pidiendo. Es como date cuenta que ya eres abundante y que la abundancia está en ti. Y cuando la veas, vas a verla manifestada en lo externo. ¿Mm? Y ahí es donde te vas a conectar con la vida y vas a hacerle el amor a la vida. ¿Mm? Porque eso es abundancia. Bien. Bueno, mis amores. Dios mío. Bueno, amor, mucho amor para ustedes. Gracias por los comentarios. Gracias por la participación. Nos vemos el martes en Jueves de Ángeles, óigame. El martes de Conciencia por Facebook a las 7 de la noche, por Facebook. ¿Sí? El martes vamos a seguir hablando de cuerpo mental, pensamiento, pero ya vamos a hablar de meditación. Vamos a hablar del desarrollo de la atención consciente. El martes por Facebook. Bien. Y por Instagram, dentro de 8 días, el jueves a las 7 de la noche. Vamos a hablar de hacerle el amor a la vida. Entonces, aquí me dicen gracias. Divinas, hermosas, también gracias a ustedes por la presencia y la participación. Hoy abrí mi corazón y conté mi más oscuro secreto. Me dejé tentar por el diablo. Bueno, no les conté con pelos y señales, pero sí, pues claramente. Bueno, chicos y chicas, a ti por compartir tanto amor y sabiduría. Bueno, gracias. Gracias a mí y gracias a la vida por permitirme hacer lo que amo hacer. Por permitirme ver la abundancia que hay en mí y en mi entorno. Mucho amor.
Nuestros guías están con nosotros, nos acompañan y nos dieron la oportunidad de experimentar este tiempo de información de sabiduría. ¿Cómo saben que la información es de sabiduría? Porque los deja con altos niveles de armonía, de gozo, de paz, de gratitud, de liviandad, de serenidad. ¿Bien? Si no fuera información de amor, los dejaría down y muy densos. Entonces, linda noche, que sueñen con los angelitos, con sus seres de luz. Mucho amor. Chao, bye bye. Nos vemos.